Les doy la bienvenida al ciclo de charlas de la Córdoba Game Jam 2026 que se estará realizando del 26 al 29 de enero. Recordemos que la Córdoba Game Jam se llevará a cabo del 30 de enero al 1 de febrero en el campus de la Universidad Católica de Córdoba, un espacio de encuentro para crear, aprender y compartir junto a la comunidad de desarrollo de videojuegos. Las entradas están disponibles con inscripción previa a través de nuestra web cordobagamejam.com.ar. Este evento es organizado por Videojuegos Córdoba o VICO con el acompañamiento de la Universidad Católica de Córdoba y de Global Game Jam. Queremos agradecer especialmente a nuestros sponsors IPAM, Surexu, Abilite, Evolabs, BitLogic, Gorilla Games, Indigo Gráfica y el apoyo de Women in Games Argentina. Establish contact with Base Orion. Peggy 16. En Córdoba Capital hay un lugar donde el gaming se toma en serio, dedicados a la venta de hardware, videojuegos y consolas, con un objetivo claro: ayudarte a elegir bien. Acá encontrás nuestro politécnico que te asesora, mantiene tu PC y arma tu próxima computadora a medida. Luis, que te acompaña a elegir tu próximo periférico y componentes. Nati, que se encarga de que tu compra sea rápida y segura. Y nuestra CM, que hace que cada lanzamiento llegue hasta vos en el formato adecuado. Detrás de todo está Luquitas, gestionando los nuevos ingresos y la parte técnica del local. Estamos en Córdoba Capital, hacemos envíos a todo el país y trabajamos todos los días para ser un referente del gaming. Somos Gorilla Games. ¿Qué esperás para venir a conocernos? Pueden seguir las actualizaciones del evento en nuestras redes de Instagram, Córdoba Game Jam y nuestro servidor de Discord. Muchas gracias por ser parte de este encuentro y espero que disfruten de las charlas. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la charla Game Testing, Estrategias y Mecánicas. En esta charla brindamos una visión general sobre los fundamentos en testing de videojuegos, los efectos más comunes, los roles claves en el desarrollo, las principales actividades, tipos de estrategias de prueba, así como las mejores prácticas para asegurar la calidad y una experiencia de usuario óptima. Para comenzar, mi nombre es Julián Castañeda, soy colombiano, ya por el acento pudieron notarlo. Soy apasionado por los videojuegos desde que tengo memoria. Mi juego favorito es Hollow Knight en este momento.
Yo soy graduado de la profesión de diseño industrial, pero en el ámbito profesional me he desempeñado como analista de calidad en videojuegos y actualmente tengo el rol de Key Tester en un proyecto de Epic en asocio con EPAM. Menciono esto y doy esta introducción porque soy partidario de que, digamos, el contexto es lo que nos define. Em, el hecho de yo tener un background en una carrera cuasi artística y por ende sensible ante las personas, como que hace que mi perfil esté del lado del usuario, del videojugador y bueno, de esas experiencias que se brindan a través de los videojuegos. Para comenzar, vamos con los básicos, con los fundamentos. Por definición, el producto videojuego es una parte de todos los software que se generan, ¿cierto? Por ende, así como el producto videojuego hace parte de los software, el testeo de videojuegos también hace parte del software testing. Em, Sin embargo, el producto videojuego es tan amplio y tan variado que permite que en específicamente la rama de testeo en videojuegos se centre específicamente en la parte de los defectos, de los bugs, de los errores, de los fallos, ya que es lo que más importa en los videojuegos al momento en que al llegar a los jugadores, pues un fallo o esos errores, esos defectos, pueden hacer que la experiencia del juego se rompa por completo. Dentro de esos fundamentos del game testing, aparte de que ya sabemos que hace parte del software testing y de que se centra en los defectos, como mencionaba también, es independiente, bueno, es muy variado y por ende es, logra ser independiente del género. Es decir, géneros como los juegos de rol, los de disparos en primera persona, los de aventura, los de deportes, juegos de simulación, juegos de estrategia, todos estos independiente del rol o perdón, del género, eh, necesitan ser testeados. Son productos de software, son productos que se desarrollan y que por ende tienen que ser testeados para que cumplan con los criterios y los requerimientos que el juego de por sí tiene y su género tiene. Em, lo que permite esto de que sean independientes de los géneros es que el testeo de videojuegos pueda ser incluso transversal entre géneros, pero también hay una cierta especificidad. Hay expertos que saben mucho más lo que es testear en juegos de disparos que juegos en de aventura, juegos con específicas mecánicas, mecánicas aleatorias, etcétera. Entonces, de nuevo, el testeo en videojuegos es independiente del género, pero sí hay posibilidades de especializarse en un cierto tipo de género. Luego lo que se menciona es independiente también de si es para multiplayer o single player. Esto simplemente, de nuevo, tiene que ver es con el grado de especificidad del proyecto y del tester. Claramente, un juego multiplayer va a necesitar ciertas estructuras y ciertas plataformas para poder correr ese, mm, esas entradas de diferentes locaciones, ya sea por internet, ya sea un multiplayer local, pero esas distintas entradas tienen que manejarse de una manera distinta a lo que es single player. Sin embargo, ambos, de nuevo, al igual que los géneros, necesitan del testeo de videojuegos y por ende del rol de tester. También en los fundamentos del testing hay dos acercamientos generales, por decirlo así, o enfoques generales. El enfoque funcional, así como el enfoque no funcional. Dentro del enfoque funcional, como su nombre lo indica, podemos hablar de lo que son las mecánicas del juego,
Si es un plataformas, que efectivamente el jugador al momento de presionar el botón pueda saltar, que el salto permita llegar al objetivo, que con ese salto que tiene unas variables determinadas de altura y de movimiento, el juego se construye alrededor de dicho salto, etcétera. Entonces, efectivamente, el testeo funcional tiene que ver con mecánicas de juego, con la interacción del usuario, que la experiencia realmente, bueno, que la interacción del usuario y la experiencia del mismo sea enriquecedora, de que el usuario sienta que efectivamente el juego está pensado para él y para su interacción con el mismo, para que así se logre una muy buena experiencia. Em, Dentro de esta parte funcional de la interacción con el usuario y de la experiencia de usuario, también va el hecho de que esos testers o estos, em, nosotros como aseguradores de calidad, em, entendamos cómo es esa interacción, ese golden path que el desarrollador, que el equipo, que el equipo de desarrollo, los conceptuales, quieren dar en el juego. Entonces, esto es muy importante, ya que el testeo nos ayuda a acercarnos a esas experiencias, a esos datos cualitativos que también son muy valiosos y son muy rescatables para la industria. De igual manera, como les decía, también hay un enfoque no tan funcional, que es el no funcional, que tiene que ver más con formas que tiene el juego de también generar una muy buena experiencia, pero que van más hacia el aseguramiento de mínimos esperados que no van directamente relacionados con el jugador, como por ejemplo el performance, el rendimiento del juego. Yo creo que para todos es un must, es algo que debe pasar con los videojuegos, de que deben rendir de una buena manera. Nosotros no esperamos jugar un videojuego a 2 FPS, no sé, un shooter a 2 FPS, porque claramente vamos a tener una experiencia frustrante. Por eso mismo es necesario también este tipo de testeos para ver qué tal corre en una plataforma, qué tal corre en otra. em, y este tipo de testeos generan esa compatibilidad entre plataformas, entre usuarios, entre jugadores, que efectivamente si yo tengo un dispositivo de hace tantos años, lo pueda jugar. Eh, Todo esto hace parte del testeo no funcional. También el tema de seguridad, de que mis cuentas y mis datos no estén en peligro solamente por decidir jugar un videojuego. Hoy en día, que muchos videojuegos tienen el uso de cuentas compartidas, cuentas de otras plataformas que utilizan esos identificadores únicos para loguearse en el mismo. Entonces, eso también hace parte del testeo no funcional. Em, con esto dicho, pasamos también a esos defectos que son generales en el testeo de videojuegos. Aquí les traigo los que son más comunes. Vamos comenzando con los gráficos e issues, y problemas o bugs de animación. Entre ellos, pues, se pueden encontrar glitches visuales, errores al cargar texturas, animaciones, como por ejemplo que no cargan y entonces se pone la default, que es la de la T. Así como también caídas, aquí pues caídas de FPS, muchas veces también no es tanto por el rendimiento, sino porque están mal optimizadas las cinemáticas, eh, cosas por el estilo. Dentro de estos bugs visuales podemos encontrar este de aquí en la parte superior izquierda, se los voy a señalar. Em, Acá, como se pueden dar cuenta, es de un conocido juego de asesinos en donde parece ser
que la textura de la piel no se generó, por lo que los elementos de los ojos y la boca y el cabello pareciera que estuvieran flotando. Esto, digamos, bugs como estos visuales, muchas veces tienen que ver con el desarrollo y con el cómo yo construyo mis personajes, cómo se carga el juego, cómo se renderiza. em, y pues da lugares a este tipo de situaciones que es mucho mejor encontrárselas en periodos iniciales, en etapas de testeo y de diseño y desarrollo del juego, a que salga en una fase productiva donde le puede costar miles de millones a la empresa que lo genera. Luego también va los issues que tienen que ver con el rompimiento de las leyes de la física. eh, y no me refiero a la física natural, sino la física que se plantea en los videojuegos. Si tu videojuego está planteado para que efectivamente puedas atravesar paredes, perfecto, o sea, no hay lío. Pero hay otros en los que no, hay otros en los que claramente se rompe con la experiencia del juego al encontrarse algo como esto. En un juego donde te piden tener atención al detalle, donde tienes que estar conversando e incluso, por ejemplo, los de rol que te piden meterte en una situación en específica, esto podría romper totalmente la experiencia del usuario, del jugador y sacarte de ahí y hacer que el juego no genere esa experiencia general que se busca generar. Em, o, por ejemplo, glitches conocidos, donde los sistemas de colisión empiezan a fallar, pones una caja alrededor de la otra, estas empiezan a chocar, permiten que al momento en el que tú las toques tengas una aceleración de lo que las cajas han estado chocando y te permitan saltarte partes del juego. Glitches que se conocen por estos fallos en sistemas de colisiones. Luego ya pasamos con los bugs o con los issues relacionados con la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que se ha venido desarrollando hace mucho tiempo, no solamente es la que conocemos ahora, em, sino también la que se ve en los personajes no jugables en los videojuegos. En el ejemplo yo les pongo personajes que no responden. Aquí, como pueden ver, un personaje que está totalmente, se podría suponer que muerto, pero que aún así el sistema sigue reconociendo como que se puede interactuar con él y que incluso está arrojando un diálogo. Entonces, de nuevo, al igual que con las físicas poco realistas, rompen la experiencia del juego, rompen la inmersión y hacen que el juego parezca un juego de menor calidad, un juego que no se le trabaja tanto, cuando puede que sí, tenga mucha experiencia y mucho trabajo detrás y sea simplemente por esta situación que ocurre esporádicamente que esta percepción cambie. Em, Dentro de estos errores que tienen que ver con la inteligencia artificial, también el tema de los pathfindings. Por ejemplo, misiones donde uno tiene que escoltar a un NPC y el NPC por alguna razón decide moverse totalmente hacia el enemigo, em, haciendo que la misión sea más complicada o incluso teniendo que repetir el nivel, son los que dañan las experiencias de usuario, son los que hacen que se perciba el juego de una menor calidad y que incluso, como ya había comentado, genere pérdidas en el videojuego por comentarios negativos, por reseñas negativas, que a fin de cuentas se pueden solucionar con un testeo de estos aspectos de inteligencia artificial. También vamos con unos bugs que no son tan técnicos, pero que también se tienen que revisar y que son muy comunes, que son los problemas o las inconsistencias presentes en la trama. De la parte técnica, el tema de que un personaje, bueno, un jefe final me libere la llave para continuar en mi mazmorra y por alguna razón en el código, no sé, salí, entra al juego y se perdió el objeto y no me permitan continuar,
son los que hacen que una partida se pueda incluso perder totalmente. O sea, partidas en las que puede que le hayas invertido 80, 60 horas y solamente por ese objeto que te permite continuar al siguiente paso, si no se genera, básicamente se rompe el juego, se rompe la partida y se pierde todo ese tiempo. Esa frustración es la que hace también que se generen malas reseñas, que el juego no sea como bien visto y pueda pasar este tipo de cosas. La inconsistencia en en las líneas temporales, por ejemplo, que un personaje muera en la primera parte del juego y por alguna razón en una cinemática aparezca de fondo, porque se utilizan assets generales o algo por el estilo. Por eso también se tiene que hacer este tipo de testeo, en donde se sigue la línea, el Golden Path a nivel de historia y, y se tiene que entrar a detalle a mirar qué se ha mencionado, qué se ha dicho, dónde pueden haber huecos argumentales. Algunos juegos lo utilizan mucho los huecos argumentales para que el fandom genere teorías, pero hay que saberlo hacer y para ello también hay que tener un cierto nivel de experticia. Ahora, en los errores de interfaz, pongo por ejemplo estos dos, pongo bueno, el del juego de la izquierda y el del juego de la derecha. En el de la derecha, un, bueno, una criatura que aparece porque está utilizando, cada criatura tenía un campo guardado, dejaron algunos campos extra por si seguían generando criaturas, que se supone que no es accesible, pero que gracias a otros glitches del juego, a otros errores de codificación, permite que el jugador entre en contacto con esta criatura, que a fin de cuentas es algo extraño que suceda en una partida normal, pero que en caso de que suceda, e incluso en los casos donde se busca que suceda, esas partidas poco a poco van dejando de funcionar y se perdería todo el progreso. En un caso intencional donde uno busca encontrar a esta criatura, es una experiencia donde uno sabe que la partida en la que encontró a esa criatura va a dejar de funcionar. Pero si pasa en una partida, de nuevo, en la que tú llevas 80 horas capturando esas criaturas y por ese error la llegas a encontrar y sabes que tu partida está condenada a perderse, deja muy mal parado al equipo de desarrollo y a los jugadores. Luego, en este de la izquierda, el que dice Ready for Battle, como se pueden dar cuenta, es un error de la interfaz donde deja capas de interfaz de partidas pasadas o de opciones del menú encima de una de otra, una tras de otra. Y más allá de romper la experiencia de juego, que claramente se ve súper raro, que genera confusión en el jugador, donde no se sabe qué es lo que está viendo, si este menú incluso queda durante la partida, es algo que frustra porque en un juego competitivo, en un juego shooter, el hecho de que a ti te esté quitando espacio un menú que no se quitó por un error, frustra y es un algo que, de nuevo, genera malas reseñas en el videojuego y demás. Ahora, continuamos con los roles dentro del equipo de desarrollo en videojuegos. Comenzamos con unos roles mucho más generales, mucho más a nivel administrativos. El Product Owner, que es el que, como menciono ahí, desarrolla, desarrolla el negocio, es el que está muchas veces cuando son tercerizados en contacto con el cliente o el que tiene los requerimientos que tienen que plasmarse en el videojuego. Es el que dice cómo se va a vender ese videojuego. Muchas veces tiene que ver también con los modelos de monetización, con el qué se espera del producto final, etcétera. Un poco abajo se encuentra el Project Manager. El Project Manager por lo general está asignado a áreas. Hay un Project Manager para el área de desarrollo, hay un Project Manager para el área de administración, hay un Project Manager para los conceptos, para el arte, para la fotografía. O sea, estos Project Managers son los responsables de
tareas que se le asignan a las personas que tienen bajo su cargo y que se encargan de hacer el seguimiento y la supervisión de que todos los pequeños engranajes estén funcionando. El Business Analyst es el que se encarga también de la parte em, de que los requerimientos estén dentro del producto que se genera, así como también de las actualizaciones del mismo. Si por alguna razón un juego comienza siendo un roguelike, pero se dan cuenta que es algo de pronto obsoleto o que necesita un nuevo cambio en mecánicas, un nuevo cambio en diferentes conceptos del videojuego, este Business Analyst es el que se encarga de identificarlo y bajarlo con el resto del equipo. Luego, ya en este slide vemos más el tema de diseño y desarrollo. En primer lugar, con uno de los roles, digamos, de más trabajo en crudo, de más trabajo fuerte, que es el del desarrollador, encargado de codificar, solucionar bugs y de acoplar esas funcionalidades del juego. Este desarrollador obviamente tiene que tener conocimientos técnicos de lenguajes de desarrollo, de, de lógicas de programación, etcétera. Luego está el game designer. Este, a diferencia del desarrollador, puede que no tenga conocimientos de desarrollo y de codificación. Sin embargo, si los tiene, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque sabe cómo se pueden realizar cierto tipo de mecánicas, de requerimientos que les bajaron los roles anteriores. Este game designer es el que se encarga de que el juego eh, cumpla con con esos solicitudes del resto de equipos, de lo que se espera que sea el concepto del juego, de lo que se espera que sea el juego. El game designer puede hacer niveles, puede centrarse también en la escritura de la historia del juego, es el que también analiza si alguna arma puede estar desbalanceada. Estas, estas funciones del game designer también son transversales al proyecto, porque puede que la parte de concepto, de desarrollo y demás tenga que estar acopladas y el game designer es el que digamos, las evalúa, bueno, las genera y evalúa si efectivamente están acopladas de buena manera. Luego vamos con los artistas y diseñadores. Estos pues van de muchas índoles, depende también mucho del juego. Artistas para juegos 2D, diseñadores 3D para los juegos que efectivamente son de 3D. Em, Estos generan desde concepto, modelado, em, temas de fotografía, de el universo mismo, donde si estamos hablando de un juego ambientado en una galaxia donde todas todas las criaturas respiran azufre, no sé, efectivamente que todo eso se materialice en un concepto y haga parte de un solo ensamble, ¿no? Y por último, los testers, que es el rol que desempeño, que es lo que se encargan de efectivamente todo ese producto que se genera tenga la calidad y funcione de la forma en la que se espera. ¿Cómo hacen eso? Eh, Primero, desarrollando estrategias de testeo, en qué momento se tiene que testear qué y cómo, ejecutando esos cómo de las distintas maneras en las que se decidan y dentro de esos cómo teniendo la vista crítica, la atención al detalle para encontrar esas cosas que se escapan a los otros equipos y que pueden de nuevo dañar la experiencia del usuario y de pronto afectar el negocio mismo. Luego vamos con esas actividades que desarrollan los testers dentro
del ciclo de vida de desarrollo de los videojuegos. En etapas iniciales de conceptos, los testers pueden aportar con visión y con la documentación del concepto, teniendo claro qué es lo que buscan, eh, cómo se espera que esos conceptos, no sé, soledad o movimiento, se vean reflejados en esas mecánicas. Teniendo claro eso, es posible tener idea de cómo testear. Obviamente eso depende de la experticia del tester, pero si tú sabes que lo que quieres dar es movimiento, te vas a ir por performance y que efectivamente el juego se mueva de la manera en la que tiene que moverse. Para esto, pues se generan borradores de planeación o de estrategias de testeo y el High Level Test Effort Estimation, que tiene que ver de nuevo con la experticia bueno, con testers experimentados que saben cuánto tiempo puede durar estas fases de testeo o esa estrategia de testeo. Luego, en la fase de preproducción, es donde se genera todos estos, digamos, artefactos para tener claro qué es lo que se necesita testear. Aquí es donde se genera el plan de testeo. Para este plan de testeo, de nuevo, se tiene que tener experticia de cuánto se va a demorar, qué recursos se tienen que utilizar, qué plataformas se tienen que utilizar, qué entornos de testeo se tienen que generar. Y básicamente toda esta planeación se genera en la fase de preproducción. Luego en la fase de producción es donde ya se empiezan a hacer esos testeos funcionales y no funcionales. Se empiezan a integrar sistemas, se empiezan a agregar módulos y se tiene que testear el cómo funcionan conjuntos. Si, por ejemplo, tú ya tienes una mecánica de pegarse a una pared y se testeó la mecánica de pegarse a una pared, ¿cómo funcionaría cuando vas corriendo, cuando llevas cierta aceleración, cuando vas con un objeto a espaldas? Todas esas cosas se tienen que empezar digamos, a aglomerar, a compilar y a ver cómo funciona en conjunto y no solamente como mecánicas apartes. Y por último, ya vamos con la parte de postproducción, que aquí más que todo tiene que ver es con los testeos de regresión. Que lo que estaba funcionando antes, esas mecánicas, el saltar, que una vez se introduce un salto doble, la primaria siga funcionando, que haga un dash en el aire, que una vez se introduzca eso, siga funcionando el salto normal. Esos testeos de regresión son necesarios también para cuando se hacen juegos bueno, para la parte de desarrollo, cuando se agregan nuevas funcionalidades, pero también para juegos donde se agregan nuevas mecánicas, juegos con DLCs, juegos con cambios de pronto también en el balance. Todo eso es necesario seguir testeando y pues hace parte del ciclo de desarrollo de un videojuego. Ahora vamos con los tipos de estrategias de testeo. Comenzamos con el testeo funcional, como les pude comentar al inicio. Este tiene que ver mucho más con que las mecánicas estén funcionando como debería ser. Si yo agrego este Power Up, que efectivamente al momento de que el jugador lo consigue, se convierta en lo que busca, en lo que genera el Power Up. Eh, que, ciertas, que ciertos movimientos asociados con este estado del personaje estén efectivamente realizándose. Esto va en verificar que las mecánicas y funcionalidades del juego se comporten según las especificaciones, combate, menús, efectos, etc. Luego, vamos con el testeo de performance y el no funcional. Estas pruebas de rendimiento y no funcionales tienen que ver con lo que les comentaba, que los FPS vayan a la cantidad que se necesita y que el mercado requiere, que los tiempos de carga no sean demasiado extensos, a menos que se busque eso,
Em, También en tema de juegos multiplayer, que el estrés de los servidores no sea, el estrés o la carga de servidores no sea algo que pueda hacer que incluso se rompan en una partida con alto estrés. E incluso también el tema del comportamiento del juego bajo condiciones exigentes. Cómo funciona en dispositivos que no tienen la capacidad de procesamiento que consolas sí tienen, como por ejemplo los dispositivos móviles. Cómo funciona el juego en dispositivos con una menor capacidad técnica, etcétera. Luego venimos con el ad hoc testing. Este ad hoc testing son pruebas informales que no, bueno, no tienen o suelen tener muy poca documentación, que permiten una exploración libre, pero se basan mucho en la experiencia del tester. Aquí pues pongo la imagen de este hombre, se llama Kurt Mack. Él, bajo ciertas nociones de codificación, entendió que el juego que les presento en la parte de arriba, eh, al llegar a cierto punto, como estaba programadas las funciones, no iba a poder con tanta información y iba a empezar a generar, iba a romper la generación de mundos y el mundo se iba a ver de esta forma como errática. Este hombre es conocido por haber tardado aproximadamente 14 años, se me pierde la cantidad de tiempo, pero sabía por experticia, por este conocimiento en la codificación y demás, que al llegar a estos puntos, a esta cantidad de distancia, el juego iba a empezar a funcionar mal. Lo que yo quiero con este ejemplo es este ad hoc testing tiene que ver con la experiencia del tester. Si el tester sabe cómo está desarrollado el juego, sabe errores comunes, errores en generación, en funciones, es el que va a poder encontrar este tipo de fallos. Y pues para el ejemplo, este fallo ya está solucionado, pero él lo sabía antes por cómo estaba generado el juego. Luego vamos con el testeo exploratorio, las pruebas exploratorias. Estas, a diferencia del ad hoc testing, tienen un poco más de estructura. Hay checklist, hay guías de sesiones de exploración y demás. Estas guías lo que buscan es que ciertos componentes del juego se prueben bajo esa experiencia real que permite el testeo exploratorio, pero que va enfocado. Es decir, si por alguna razón el videojuego agregó el componente automóviles y es de exploración, en exploratory testing se daría la indicación de que necesito que esta persona se suba a los automóviles y explore con los automóviles. Esto permite ver cómo se comporta ese componente automóvil, que es el nuevo, en relación con los demás sistemas del juego, con las colisiones, con los personajes, con el sistema de generación de mundo, el sistema de renderizado, porque claramente el automóvil tiene una velocidad distinta a la que tendría, no sé, el jugador moviéndose de forma normal, etcétera. Entonces, estas pruebas exploratorias son para este tipo de exploración de componentes también. Luego venimos con los test de regresión, como les pude comentar antes, que esas nuevas cosas que se agregan, si generen esas nuevas experiencias y demás, pero que lo que ya está funcionando siga funcionando. Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo que les puse es un juego en el que hay unas recetas que toman el componente proteína, por decirlo así, donde las carnes y el componente vegetales en otro componente. Entonces, si combinas dos vegetales y una carne, te tiene que dar una receta A. Los test de regresión lo que buscan es que si tú, digamos, quieres agregar una proteína no animal, por decirlo así, pero que se siga comportando dentro de las demás recetas de esta manera, lo que buscaría son test de regresión, test donde efectivamente compruebas que la receta A sigue funcionando con esta proteína y que las demás no se rompen por el hecho de agregarla. Este
regression testing, como les comentaba antes, se suele utilizar mucho cuando se agregan nuevas funcionalidades, cuando algunas mecánicas cambian, cuando se hacen ajustes de balance, etcétera. Todo lo que sean cambios que tienen que ver con algo que afecte sistemas anteriores, muy probablemente van a llevar testeos de regresión. Ahora, el smoke testing eh, tiene que ver con comprobaciones básicas, comprobaciones generales, y lo que buscan a grandes rasgos es que el videojuego o que estas versiones tengan una estabilidad mínima, que se pueda instalar, que permita que el juego arranque, que permita que el jugador cree una partida, etcétera. Esta estabilidad obviamente es necesaria para cualquier juego y al igual que con los test de regresión, suelen ser asociados a cuando se generan nuevas mecánicas, cuando se generan nuevas versiones. Casi que siempre que se hacen cambios con el juego, se tiene que hacer un test de smoke para comprobar que efectivamente eso que no como tal lo que se está agregando, sino el funcionamiento general del juego, que permita instalar, arrancar o crear partidas, etcétera. Que eso siga funcionando de forma normal. Luego venimos con los test de localización. En los test de localización eh, tienen que ver es con la parte de el juego en términos geográficos de localización, si está funcionando bien. Por lo general, los test de localización se suelen asociar con traducciones. El término play, que en inglés es jugar, pero en español puede ser, perdón, en inglés play, pero en español puede ser jugar, puede ser tocar un instrumento, puede ser reproducir. Todas estas variaciones al español no solamente se tratan de que tengo todo mi texto en inglés, traducir y ya. El testeo de localización es ver esos textos, esas referencias también a esos lugares particulares donde se desarrolla el juego y ver cómo funciona en otros lugares. Por ejemplo, aquí el juego era un juego japonés que tenía unos ciertos caracteres que al momento de traducirlo nos tradujeron y muestran estos errores donde se ve caracteres perdidos y caracteres de otro idioma. Aquí también se muestra lo mismo. De pronto un componente del juego que al momento de traducirse o de ponerse en otro idioma no logra encontrarlo y por ende lo busca en otro idioma. Lo busca en el idioma donde se desarrolló. O en el último caso, donde está traducido, pero el componente, el objeto que se está entregando o el objeto que se está recibiendo, no está todavía encontrando ese lugar en la traducción y por ende sigue mostrando su parte original. Como pruebas también, no solamente que son de temas de traducción, sino de experiencia, uno de mis compañeros me comentaba también que tiene que ver también con el respeto cultural hacia los lugares donde se transcurre el juego o los lugares que se mencionan en el juego. Por ejemplo, en juegos de disparos se busca que banderas o temas alusivos a las naciones y demás, cuando se les dispara no quede la marca del disparo, diferente, digamos, a disparar a una pared donde sí es necesario que quede la traza de la bala, pues para no perder esa inmersión dentro del juego. También, por ejemplo, en temas de localización, que el desarrollador haya utilizado en su memoria algún objeto, por ejemplo, un automóvil, que puede que a nivel local no exista, pero que en otra parte del mundo sí lo haga. Y precisamente ese testeo de localización permita al desarrollador hacer correcciones en ese modelado, en esa referencia, para que no se infrinjan temas de confidencialidad, temas de patentes y demás.
Luego ya vamos con el testeo de compatibilidad. El tema de compatibilidad tiene que ver con el funcionamiento del producto dentro de distintas plataformas, distintos hardware, dentro de las configuraciones, distintas resoluciones, el uso de diferentes periféricos y demás. Que efectivamente el juego, si está pensado para que se juegue en mobile o que se juegue en un dispositivo portátil, funcione de igual manera o de la forma esperada a como se espera que funcione en dispositivos de sobremesa, en laptops, en computadores, etcétera. Estos testeos de compatibilidad, eh, como su nombre lo indica, es lanzar el juego, ver si con la consola funciona, si las funcionalidades asociadas a la consola funcionan. Por ejemplo, que si esta consola tiene la particularidad de que tiene un panel táctil, que ese panel táctil efectivamente esté funcionando y no como que sea la misma versión para todos los juegos, para todas las plataformas y no se compruebe que efectivamente las funcionalidades de la plataforma específica eh, estén corriendo, estén funcionando. Luego venimos con el testeo de usabilidad. Este se suele asociar más que todo a la experiencia del usuario, a la navegación, a la claridad de tutoriales y la intuitividad de las interfaces. Aquí les pongo dos ejemplos que son conocidos, donde para los desarrolladores, para incluso jugadores, era claro un tutorial, pero puede que para la prensa no. Eh, Esto pues ya no es culpa del equipo de testeo, pero de pronto si hubieran eh, traído la persona en específico que probó el juego en su momento, no hubiera dejado una mala reseña respecto al tutorial. O tutoriales que efectivamente son muy complicados, que exigen mucho al jugador y que lejos de ser algo donde se le enseña al jugador cuáles son las mecánicas, puede generar frustración, como el caso de este videojuego, donde el tutorial llegaba a requerir que se hicieran 20, en este caso, trucos, uno tras de otro, sin fallar, para poder pasarlo. Y donde este requerimiento hacía que si el jugador no tenía la habilidad para hacer los 20 trucos seguidos, tenía que volver a hacer el tutorial desde el primero. Entonces, esto de nuevo tiene que ver es con la experiencia del usuario, con si el tutorial de pronto es un bloqueante para que el juego muestre lo que es. O por el contrario, que el tutorial no muestre las mecánicas que el juego tiene y por ende el jugador decida dejar el juego de lado solamente por esta fase tutorial inicial del juego. Ya por último, los testeos de accesibilidad. Esto, al igual que con lo que mencionaba de compatibilidad, tiene que ver mucho con las funcionalidades que el juego propone que efectivamente estén funcionando, básicamente. El primer ejemplo es una donde en el menú de accesibilidad se puede ver que hay una opción de alto contraste. Simplemente el testeo lo que busca es que esta opción efectivamente se vea reflejada en el juego. En temas también de subtítulos, que la persona pueda jugar el juego completo y en ningún momento haya alguna voz o algún audio que transcurra sin que haya su respectivo subtítulo, porque de nuevo esto perdería continuidad en el jugador y, digamos, interrumpiría esa experiencia de usuario. Ya por último, también el tema de dispositivos que permiten a jugadores con condiciones especiales el poder jugarlo. Que solamente por el hecho de conectar un mando en específico, mi juego no deje de funcionar. Que simplemente las configuraciones requiera que se vuelvan a setear, pero que el juego esté en la capacidad de utilizar ese nuevo mando, de utilizar ese control específico, etc. Ya para finalizar, quiero dejarles estas mejores prácticas dentro del testeo de videojuegos. El primero
que es que se haga testeo desde fases tempranas y continuas. Aquí es un tip para ustedes que van a tener esta Game Jam. Compilen la primera versión lo más rápido que puedan, no esperen a tener toda la parte codificada, todas las mecánicas listas para poder probar la primera vez. Comiencen a probar desde lo primero. Muchas veces la demora va con la primera compilada. Entonces, esa primera compilada que sea para probar las primeras funcionalidades del juego, ver que la persona sí puede entrar, que vea su personaje, etcétera. O sea, como que realmente el testear a inicios no solamente ayuda para que el producto sea de calidad, sino también en situaciones como esta, que el producto se pueda entregar de forma rápida. Testear rápido es encontrar errores rápido y es poder solucionarlos también de forma rápida. También el tema de que la planeación del testeo y la documentación o artefactos asociados sean detallados. Si ustedes quieren comprobar un componente en específico, pongan específicamente el paso a paso para que el jugador, o bueno, en este caso el tester, lo pueda evaluar. La especificidad ayuda a que no queden campos ambiguos. No es lo mismo probar un sistema de generación de vehículos poniendo en el test, súbase a un vehículo, busque un vehículo en el mapa, que de pronto ese puede ser el fallo, o genera un vehículo con tal comando para ver cómo se sube el jugador al vehículo. Son distintos, son distintas formas de entrar al vehículo, pero que depende de qué es lo que quieren probar y en el cómo va la especificidad que les comentaba. De nuevo, la colaboración con los demás equipos, en este caso con el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo es el que tiene de primera mano qué es lo que se está agregando al videojuego y qué es lo que se quiere con con esos, con esas partes que se agregan, qué es lo que se quiere experimentar y qué es lo que se está dando. De nuevo, al igual que el ejemplo anterior, si yo sé que el equipo de desarrollo tiene dudas de cómo está funcionando el sistema de generación y de aparición de vehículos automáticos, si yo estoy en contacto con ellos y sé eso, sé que la mejor prueba no es la de generar el comando que me genera el vehículo o la de hacer aparecer el vehículo de alguna manera no en la que ya estoy subido en el vehículo y debo explorar, sino que debo explorar para encontrar el vehículo. Porque lo que están testeando es el sistema de generación de esos vehículos en el juego. Ahora va el tema de usar herramientas de automatización en la medida de lo posible. De hecho, el testeo en videojuegos, pese a que estamos trabajando en ello, se conoce más por el tema de los testers probando componentes en específico. Es más un manual testing que un automated testing. Sin embargo, ese uso de herramientas, si es posible, es muy bueno utilizarlo porque ayuda a que los tiempos se recorten, que se requieran menos personas, etcétera. De nuevo, en la medida de lo posible, porque muchas veces también esos insights que se buscan generar con las personas, las herramientas automatizadas no las generan. Si tú estás probando el sistema de generación de automóviles y vas caminando y te encuentras con que también está fallando el sistema de generación de criaturas, es algo que el automated testing no lo va a encontrar. Hay que tener muy claro y también experticia para saber qué es lo que se puede automatizar y qué es lo que no. Y por último, el saber priorizar. El saber priorizar también como tip, eh, los defectos, no todos los defectos se tienen que solucionar ya. Hay defectos que tienen un alto impacto y hay defectos que tienen un bajo impacto. Por ejemplo, de nuevo con el ejemplo de generación de automóviles, si el hecho de que cuando se genera un automóvil el juego me crashea, tiene un alto impacto, diferente a que cuando se generan las criaturas se generan de un color que no se espera. Claramente se rompe la experiencia de juego, lo que habíamos mencionado de que igualmente tiene un impacto visual, tiene un impacto en la inmersión del jugador.
pero es mucho más frustrante que mi juego se corrompa, que mi consola de pronto pueda estar en riesgo por un crasheo, etcétera, a un bug visual. Entonces, tienen que tener también en cuenta, si llegan a encontrar bugs en las compilaciones y en los testeos que encuentran, saber priorizarlos, saber evaluarlos por severidad y pues obviamente por prioridad, para poder atacar los que son más rompedores. Con esto dicho, quiero dejarlos con esta frase, es de Satoru Iwata. Em, en mi tarjeta de visita soy un presidente de la empresa, en mi mente soy un programador de juegos, pero en mi corazón soy un jugador. Mi invitación, tal como pude mencionar al inicio de la charla, es que lo vean como jugadores. Mi corazón también es como un jugador. Por eso, cuando hago las cosas que hago en el testeo, es pensando en que quiero entregar un producto de calidad que yo quisiera recibir. Quiero entregar un producto del que yo me siento orgulloso y del que yo como jugador pueda decir, este es mi juego favorito, este es el juego que me encanta y este es el juego que ayudó a desarrollar tal persona, que se sientan orgullosos de lo que están entregando. Este es mi correo, si tienen preguntas voy a estar en el chat. Muchas gracias.